La formulación de hipótesis puede estar basada en 1. La teoría. Remiten a aspectos básicos del funcionamiento individual y colectivo. 2. La experiencia. Surgen de un conocimiento basado en la repetición de hechos o constantes que el trabajador social observa en su trabajo. 3. La recogida de datos o en la observación. Corresponden a fenómenos que no se explican en principio por un proceso lógico, pero que se hacen evidentes al recoger datos sistemáticamente. Es aquí cuando podríamos hacer uso de la visita domiciliaria, entre otras técnicas. En cuanto al análisis y categorización de datos, debemos reseñar cómo al estudiar una situación social, el trabajador social debe separar los elementos fundamentales y estables de los anecdóticos o circunstanciales, así como los que tienen un valor causal de los que son efecto o consecuencia de estos. La ordenación y categorización de los datos va a permitir formular un diagnóstico y pronóstico de las posibilidades de solución de la situación que se nos plantea. Estos datos que se van recogiendo tendrán tanto una dimensión objetiva como subjetiva porque cada persona vive una situación de una determinada manera, contemplando al mismo tiempo el contexto o momento de su aparición. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en un estudio o recogida de datos que están relacionados entre sí y permiten llegar a una síntesis e interpretación, teniendo en cuenta el significado atribuido por la persona tanto como los datos en sí. Es difícil hacer diagnósticos en trabajo social porque los factores están interrelacionados y no suelen tener una sola causa, así como por la dificultad de establecer relaciones causa-efecto y por la falta de criterios de normalidad general y objetivable en el hecho social. El trabajador social definirá en la entrevista cuál es la situación y el problema, pudiendo ofrecer una respuesta inicial o decidir si necesita más información. El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación en la que se pide la intervención del trabajador social, y que representa un punto en el proceso metodológico a partir del que se establecen objetivos, se toman decisiones y se planifica la actuación. Vendrá precedido del estudio de los elementos que intervienen en una situación, e incluye un pronóstico sobre los aspectos modificables, y constituye el punto de referencia de la evaluación. Hamilton cree que el diagnóstico se debe hacer después de la segunda o tercera entrevista, cuando ya se han obtenido datos objetivos de la persona. Piensa que el diagnóstico y evaluación están mediatizados por los valores y esquemas de pensamiento de cada época o contexto, y distingue tres niveles: descriptivo, síntesis descriptiva de la situación cliente y problema, causal, establecen relaciones de posible causa-efecto que inciden en el problema actual, y de evaluación, se ponderan los elementos personales y sociales que pueden utilizarse para introducir mejoras. Kisnerman distingue entre 1. Proceso diagnóstico o diagnóstico preliminar. Recogida de datos a partir de la información que el trabajador social obtiene en la relación con la persona o grupo. Estudio. Es la valoración que el trabajador social hace de una situación sin todos los elementos. 2. Formulación diagnóstica o diagnóstico operativo. Momento en que el trabajador social da su juicio sobre la naturaleza del problema y los factores que lo determinan, pudiendo así planificar la intervención. 3. Diagnóstico terminal. Evaluación final del proceso de ayuda. En cuanto al pronóstico, podemos decir que constituye una parte del diagnóstico e indica las posibilidades de reversibilidad de la situación que se estudia y los medios que serían necesarios para mejorarla. También indica las posibilidades de atención desde el servicio, desde otros servicios o desde otros profesionales. Se concretan también cambios que puedan esperarse, recursos necesarios y la atención que puede ofrecer el servicio. Sobre la base del pronóstico se definirán los objetivos, prioridades y plazos, planificándose así la actuación. La intervención del trabajo social a través de la entrevista. Intervención y tratamiento son términos usados para designar lo mismo, aunque intervención era usado más en los inicios. Richmond habla de tratamiento social, tomando el concepto de la medicina, para sistematizar la actividad profesional y distinguirla de la ayuda espontánea o intuitiva.
El término intervención procede de la adopción en nuestro país del método básico, y supone el momento de actuación que sigue al estudio e interpretación de datos, tanto a nivel individual como grupal, familiar, etc. Ambos términos se refieren a la incidencia del trabajador social una vez que estudia determinados problemas, y valora e interpreta los elementos que participan y su significado en el conjunto. El tratamiento es la intervención de trabajo social encaminada a mejorar alguna condición de los usuarios, lo que implica la movilización de elementos personales y relacionales, así como la motivación y uso de elementos externos. Además de movilizar, el trabajador social recibirá y contendrá distintos estados emocionales del entrevistado, estimulando aspectos más constructivos o capacitados de estos. Así, movilizará recursos que puedan recuperar o adquirir capacidades que permita ayudar al usuario, haciéndole depender menos o nada de los servicios sociales que se prestan en la institución o servicio y del trabajador social. Hamilton dice que el tratamiento tiene por finalidad mejorar las condiciones personales del usuario, lo que implica una movilización de las condiciones internas y externas del individuo. Esto hace que la eficacia de la intervención se pueda valorar en relación con el aumento de la capacidad de los usuarios para superar nuevas dificultades. Se podrá considerar tratamiento a las intervenciones basadas en conocimientos que permiten dar respuesta profesional a las diferentes demandas que se formula, siendo el nivel de conocimiento y comprensión lo que indica la duración del tratamiento o intervención. Empezará cuando el trabajador social establece la primera relación con este y con la situación a tratar, sea directamente con el usuario o indirectamente con datos sobre la persona. Algunos puntos importantes a la hora de la intervención en trabajo social son: Inciso A. La intervención se inicia en la etapa en donde se halla el usuario, ya que para involucrar a la persona en el proceso de ayuda y estudio es necesario empezar tratando aquello que más le preocupa y que la persona considera prioritario. Inciso B. Se plantea un punto de intersección entre el ámbito de competencias de los servicios sociales generales y de los servicios sociales especializados. Inciso C. El trabajador social puede planificar la intervención mediante las capacidades y disposición del entrevistado, si muestra influencia positiva en su problema. Inciso D. La comprensión del profesional permite la contención o el freno de sus propios sentimientos, orientando la actuación. Inciso E. Las personas con problemas graves tienen mayor dificultad para pedir ayuda debido a que la situación problemática ya se ha instaurado en ella. Inciso F. Las personas acuden a los servicios sociales para pedir o informarse sobre un recurso material, demanda que se acompañará de una completa descripción sobre la persona para buscar el recurso adecuado para su situación. Inciso G. La contención, elaboración e insight son términos aplicables a la atención directa al usuario de los servicios sociales para que su situación mejore.